En algún punto, la mayoría de nosotros probablemente hemos estado sentados en una terminal, observando el pésimo clima afuera, deseando que mejore antes de que nuestro vuelo parta. Volar en mal tiempo nunca es divertido, pero cuando se aleja, volar normalmente se vuelve mucho más agradable. ¿Qué sucede cuando ese clima tormentoso por el que estás volando no se aleja y en cambio comienza a seguir tu avión, negándose a dejar que los pilotos aterricen? Mantente al tanto. En la noche del 25 de octubre de 2022, una tripulación de Singapore Airlines se agrupaba en sus autobuses de tripulación dirigiéndose al aeropuerto de Londres Heathrow. Estaban programados para operar un vuelo directo de 13 horas hacia el aeropuerto Changi de Singapur, y el horario era bastante bueno para ellos, ya que Singapur está 8 horas adelante del Reino Unido, lo que hace que este sea un inicio muy temprano, pero también estarían en casa realmente temprano en la tarde. Al llegar al aeropuerto, los pilotos recibieron de su despachador un paquete informativo con el clima, avisos a las misiones aéreas, planes de vuelo y otro material relevante, y comenzaron a revisarlos minuciosamente. El clima en la ruta parecía estar bien en su mayoría. No había sistemas meteorológicos significativos problemáticos, pero el clima, al llegar a Singapur, podría verse afectado por tormentas vespertinas. Sin embargo, los pilotos no estaban muy preocupados, ya que el pronóstico indicaba que las tormentas serían pasajeras y se esperaba que la visibilidad se mantuviera por encima del mínimo para aterrizar incluso durante las lluvias. Las alternativas planificadas, la base aérea de Paya Lebar, el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y el aeropuerto internacional de Senai, también pronosticaban tormentas, pero seguían siendo opciones. El clima en una alternativa debe ser un poco mejor que el planificado para el destino, para garantizar que las tripulaciones puedan aterrizar de forma segura en caso de que el clima en el destino sea peor de lo previsto. Pero las tormentas eléctricas son famosamente difíciles de predecir. Recuerda eso. Los pilotos sabían que su plan de vuelo incluía combustible de contingencia, que normalmente es el 3 o el 5% del combustible del viaje, según datos históricos. Este combustible está disponible para desviaciones inesperadas durante el crucero. En vuelos largos como este, eso podría equivaler a varias toneladas de combustible extra. Y además de eso, también sabían que casi siempre obtenían atajos sobre el espacio aéreo europeo, lo que también les ahorraría bastante combustible. Con todo eso en mente, los pilotos aceptaron el combustible del plan de vuelo de 106.164 kilos sin agregar nada extra, y luego procedieron a informar a su tripulación de cabina que se estaba preparando para salir hacia el avión. El capitán del vuelo era un hombre de 55 años con cerca de 13.400 horas de tiempo total de vuelo. Anteriormente había estado operando en el 747, pero tenía unas impresionantes 10.075 horas en el 777, lo que significa que era muy experimentado. Fue emparejado en este vuelo con un primer oficial de 31 años con menos experiencia, pero con más de 2.200 horas voladas en el 777. Mientras caminaban hacia el avión, discutieron quién iba a ser el piloto en vuelo, y decidieron que era el turno del primer oficial, y el capitán sería entonces el piloto de monitoreo. La aeronave que se les había asignado era un Boeing 777-300 rango extendido, con dos enormes motores turbofan General Electric 91115B instalados en él. Era una hermosa máquina sin mal funcionamientos técnicos, registrados en el momento del vuelo. El capitán verificó el registro y el estado técnico mientras realizaba la inspección visual. El primer oficial preparó la aeronave para la salida y la tripulación de cabina embarcó a los 280 pasajeros programados para el vuelo. Todo funcionó sin problemas, por lo que finalmente retrocedieron más o menos según lo programado y a las 2:06 el avión comenzó a rodar por la pista 27 derecha en Heathrow para despegar. Las tripulaciones procedieron normalmente a través del espacio aéreo europeo, donde efectivamente recibieron varios atajos, lo que significa que a medida que el avión comenzó a acercarse a su destino, estaban casi 30 minutos adelantados a su horario y con mucho combustible a bordo. Al entrar en la región de información de vuelo de Kuala Lumpur,
El control de aproximación de Singapur informó a los pilotos que esperaran una aproximación del sistema de aterrizaje por instrumentos a la pista 20 derecha. Esto hizo que el primer oficial se preparara e informara al capitán sobre el procedimiento de llegada y aproximación previsto. Como parte de esa información, discutieron la situación del combustible, que en ese momento parecía estar bien. Como mencioné, planeaban aterrizar unos 30 minutos antes de lo previsto, alrededor de las 16:23 hora local, con cerca de 7 toneladas de combustible restante. Su reserva final de combustible estaba establecida en 3.024 kilos y claramente la excedían por mucho. Este es un buen momento para discutir las reglas sobre la cantidad de combustible que los pilotos deben llevar, especialmente en caso de situaciones inesperadas. Durante el vuelo, el capitán debe asegurarse de que haya suficiente combustible para continuar de manera segura y aterrizar con más que la reserva final. Esto significa que los 3.024 kilos de reserva final en este ejemplo nunca deben tocarse en circunstancias normales y siempre deben estar protegidos. Al revisar el plan de vuelo previo al despegue, siempre debemos garantizar que se cuente con el combustible mínimo requerido. El combustible de rodaje se utiliza durante el rodaje de entrada y salida. Además, se requiere combustible de viaje para volar el avión hasta el destino y aterrizar. Combustible continuo, que es lo que mencioné antes con respecto a circunstancias imprevistas en ruta, que es el 3 o 5% del combustible de viaje. Y además de eso, los pilotos también pueden elegir agregar cualquier combustible extra que les gustaría llevar en caso de algunos retrasos conocidos, por ejemplo, o tormentas eléctricas o niebla. Ese es el combustible necesario para llegar al destino. Además, requerimos combustible alternativo, que incluye el necesario para ejecutar un enfoque fallido en el destino, luego un ascenso, crucero y descenso hacia el aeropuerto alternativo, seguido de un enfoque y aterrizaje allí. Además de todo lo mencionado, necesitamos el combustible de reserva final, que nunca debe tocarse en circunstancias normales y debe ser suficiente para mantener la aeronave sobre el aeropuerto alternativo a 457.2 metros por al menos 30 minutos. Ahora este es el mínimo legal que cualquier vuelo comercial siempre debe llevar, y como puedes ver, hay bastante margen incorporado en este cálculo. Por eso no deberías sorprenderte cuando escuchas que un piloto está llevando el combustible mínimo, porque eso es realmente lo que deberíamos llevar, siempre y cuando nosotros o la compañía no esperemos ninguna interrupción significativa. Transportar más combustible del necesario aumentará el consumo, lo que costará dinero a la aerolínea y tendrá un mayor impacto ambiental. Para entender lo que está por suceder, debes comprender algunas frases que usamos los pilotos y control de tráfico aéreo sobre eventos de bajo combustible y cómo los pilotos pensamos al manejar estas situaciones. Si una aeronave comienza a acercarse a su destino y de repente ocurre un cambio de pista o algo inesperado, entonces normalmente se ordenará a los pilotos que entren en algo conocido como patrón de espera. Estos patrones, formados como pistas de carreras o construidos alrededor de un punto de referencia, navegación de área o una ayuda de navegación, permiten a los controladores de tráfico aéreo reducir el flujo de tráfico y crear suficiente separación entre las aeronaves que llegan. A la aeronave se le asignará una altitud para mantener mientras vuelan en espera, y si llegan más aeronaves después de ellos, entonces se les asignará a altitudes más altas, y a medida que todos descienden en la espera, la aeronave que esté más baja en la pila eventualmente será dirigida para el enfoque. Ahora, si se emitiera una espera inesperada, los pilotos la ingresarán en sus computadoras de gestión de vuelo. Y dado que ya conoce el combustible alternativo, la computadora mostrará cuánto tiempo pueden permanecer en espera antes de que deban tomar una decisión de desviarse a su alternativa o comprometerse con el destino. Una vez determinado el tiempo, pediremos a control de tráfico aéreo una hora de aproximación estimada y en base a eso decidiremos qué hacer. Esto es bastante sencillo en la mayoría de las situaciones. Si por ejemplo el retraso se debe a un simple cambio de pista, el clima es bueno, hay una alta probabilidad de que la aeronave pueda aterrizar en el destino y podemos comenzar a usar felizmente el combustible alternativo para permanecer en espera. Eso siempre y cuando veamos que la espera no es tan larga que nos acerque a la reserva final, por supuesto. Pero si vemos que el retraso probablemente será más largo que eso o que el retraso se debe a algo que no se puede prever, realmente no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos para una desviación e informar al control de tráfico aéreo sobre nuestras intenciones lo antes posible para que puedan comenzar a coordinar.
No he mencionado lo que nosotros, los pilotos, debemos decir al control de tráfico si la situación del combustible empieza a empeorar. Entonces, digamos por ejemplo que estamos sentados en la espera y hemos recibido un tiempo de aproximación esperado, que nos hará comenzar a usar nuestro combustible alternativo, pero aún tenemos un amplio margen hasta nuestra reserva final y todo lo demás parece bastante bien. En ese caso, podemos esperar felizmente nuestra aproximación sin informar al control de tráfico aéreo que nos estamos comprometiendo con el aeropuerto de destino. Pero supongamos ahora que comenzamos a recibir vectores para la aproximación y el control de tráfico aéreo interviene, y de repente nos dice que tendrán que darnos otros 5 minutos de vectores extendidos antes de que podamos aterrizar debido a quizás algún nuevo problema. Ahora, si miramos nuestra computadora de manejo de vuelo y vemos que con esos 5 minutos extra de retraso hemos reducido nuestras opciones de aterrizaje disponibles a solo una pista, y cualquier retraso adicional significaría que podríamos necesitar comenzar a usar nuestro combustible de reserva final. En ese caso, tenemos que anunciar el combustible mínimo al control de tráfico aéreo. Esta no es una llamada de emergencia, pero informa al control de tráfico aéreo que más retrasos causarán una emergencia de combustible. Este tipo de llamada no dará prioridad alguna. Es una llamada para mejorar la conciencia situacional del controlador. Ahora, si luego obtenemos cualquier retraso adicional después de esto, y podemos ver que esto nos hará aterrizar con menos que la reserva final, en el caso de esta historia, menos de 3.024 kilos, bueno, entonces debemos llamar Mayday, 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 combustible bajo. A partir de ese punto, este vuelo se consideraría un vuelo de emergencia total, lo que significa que el vuelo tendrá prioridad total y todas las pistas disponibles, incluso las militares, se abrirán para su uso. Pero quiero enfatizar realmente aquí que estas llamadas son requisitos regulatorios y pueden suceder a cualquier avión que esté siendo sometido a, por ejemplo, desvíos o cualquier tipo de retrasos prolongados más allá de lo que habían estado planeando. Estas llamadas deben hacerse, y aunque son serias, por supuesto, no significa que el avión esté a punto de caer del cielo o que los pilotos o la compañía hayan necesariamente hecho algo mal. Las emergencias de combustible probablemente están entre las emergencias más mal entendidas en el mundo de la aviación, especialmente por la prensa, pero ahora ustedes saben mejor. A medida que el avión se acercaba a Singapur, iniciaron el descenso y a las 08:05, cuando estaban descendiendo a través de 15.000 pies, el controlador los llamó y les dijo que tendrían que entrar en una espera sobre un punto de referencia llamado Paspu, debido a un viento de cola creciente en su pista de llegada planeada 20 derecha. Los aviones siempre quieren intentar despegar y aterrizar con viento de frente, y en la mayoría de los casos no se puede aceptar un viento de cola más fuerte que 10 nudos, y debido a eso es posible que se tenga que cambiar la pista operativa. Siempre que eso sucede, todos los aviones que estaban siendo dirigidos hacia el aterrizaje en esa pista tendrán que ser redirigidos a la pista opuesta, y esto puede agregar mucho tiempo y fila a los aviones en espera. Pero lo realmente interesante aquí fue la razón del cambio de viento. Cuando el avión entró en espera, el capitán echó un vistazo a su radar meteorológico y pudo ver claramente una actividad significativa de lluvia y tormentas sobre el aeropuerto de Singapur, y el área se extendía hasta la costa noroeste. Esta zona de tormentas también cubría sus alternativas previstas, la base aérea de Paya Lebar y el aeropuerto internacional de Senai, limitando sus opciones en caso de desvío. Ahora, como podrías recordar, también tenían a Kuala Lumpur como una alternativa, pero estaba mucho más lejos y por lo tanto necesitaría una desviación casi inmediata. Así que el capitán comenzó a buscar otras alternativas y vio que casi directamente al sur de Singapur, otro aeropuerto llamado Hang Nadim o aeropuerto de Batam, parecía estar libre de tormentas y también estaba realmente cerca. Si nominaba eso como su alternativa, podría permanecer más en espera y, con suerte, aterrizar en su destino planeado, Singapur. Así es como los pilotos siempre trabajamos, buscando constantemente soluciones operativas óptimas para cualquier problema que surja. El vuelo completó una espera completa sobre Paspu y luego les dijeron que la pista de aterrizaje en Singapur ahora había sido cambiada a 02 izquierda.
El primer oficial entregó los controles al capitán para que pudiera prepararse y volver a informarse para este nuevo enfoque, y mientras tanto, el vuelo fue entregado al controlador de llegada de Singapur, que comenzó a darles vectores de radar hacia la pista 02 izquierda. En el suelo, el clima ahora se estaba deteriorando rápidamente con fuertes lluvias y vientos cambiantes y racheados. El viento en realidad variaba 180 grados en dirección, ya que era expulsado desde la base de esta enorme tormenta que estaba sobre el aeropuerto, y estos cambios de viento causaron que otros dos aviones dieran la vuelta mientras el vuelo 319 se acercaba más. A las 16:27, la visibilidad en la pista se había reducido a 500 metros debido a la fuerte lluvia, y debido a las condiciones extremas, el aeropuerto decidió suspender las llegadas hasta que el clima mejorara. El vuelo 319 ya había pasado el momento en que habían planeado estar en tierra, lo que significaba que ahora estaban comenzando a reducir el combustible por debajo de las 7 toneladas planeadas y más cerca de su reserva final. Ahora, el informe final no fue muy específico cuando se trataba de las cifras exactas, pero un Boeing 777-300 rango extendido consumirá aproximadamente 100 a 130 kilos por minuto. Además, el consumo de combustible aumenta significativamente durante una maniobra de reintento de aterrizaje, por lo que podemos comenzar a contar el combustible aproximadamente desde este momento. A las 16:29 se informó al vuelo que tendrían un retraso mínimo de 5 minutos mientras el aeropuerto evaluaba el clima, y se les indicó que entraran en otra espera sobre un punto llamado SAMCO. Eso significaría una espera hasta al menos a las 16:34 hora local, y con un consumo de combustible de alrededor de 100 kilos por minuto, el combustible estaría alrededor de 5.900 kilos, lo cual todavía está bien. El capitán usó el tiempo en la espera para obtener información automática de terminal del aeropuerto de Batam, que indicaba un enfoque radio-faro omnidireccional, frecuencia muy alta de no precisión en uso y un clima relativamente bueno. Pero lo que ese informe no decía era que la enorme célula de tormenta que estaba sobre Singapur ahora se estaba moviendo lentamente hacia Batam. El capitán contactó al controlador de llegada y le dijo que solo tenían combustible para una espera más antes de que se quedaran con combustible de emergencia, y luego tendrían que desviarse hacia Batam. Es probable que se refiriera al combustible alternativo cuando mencionó el combustible de emergencia, aunque este no es un término establecido en la aviación. No obstante, clarificó su intención al control de tráfico aéreo. Si el aeropuerto no abría pronto, el vuelo 319 de Singapore Airlines se desviaría. Dado que el clima no mejoraba, el controlador de aproximación de Singapur contactó a su colega en el control de aproximación de Tanjung Pinang y le dijo que el vuelo 319 posiblemente necesitaría desviarse, para que coordinara con el aeropuerto de Batam y viera si podían alojarlo. Ahora, este tipo de coordinación forma parte de la lógica de control de tráfico aéreo, ya que no todos los aeropuertos están equipados para manejar todos los tipos de aviones, y especialmente durante tiempos con clima complicado, varios aviones podrían estar desviándose al mismo tiempo, llenando las rampas de los aeropuertos alternativos. Pero lo que también significaba era que no había una retroalimentación inmediata para los pilotos con respecto a la posibilidad de desviarse a Batam, y mientras tanto, los dos gigantes motores General Electric simplemente seguían consumiendo más combustible. El capitán preguntó a la aproximación de Singapur si había actualizaciones. Le informaron que nada había cambiado y aún no había aviones aterrizando. Al escuchar esto, el capitán informó al control de tráfico aéreo que tenían suficiente combustible para una espera más. Eran las 16:36 y esperar más significaría unos 6 minutos adicionales. Al final de esa espera, el combustible se reduciría a alrededor de 5.100 kilos, solo 1.100 kilos más, que cuando se activaría la advertencia de baja cantidad de combustible en el 777. Eso sucede cuando el combustible baja de 2.000 kilos en cada tanque principal y vendría con algunas complicaciones adicionales. Cuando la aeronave se acercó a SAMCO por segunda vez, se les instruyó girar a la derecha a 180 grados. Ambos pilotos vieron que este era un vector que los alejaría tanto de Singapur como del aeropuerto de Batam, por lo que el capitán lo cuestionó y se le informó que Batam aún no había confirmado que podían acomodar un avión tan grande como el 777, ya que normalmente solo manejan jets más pequeños. Sé que eso puede sonar un poco extraño, pero en realidad hay bastantes cosas que un aeropuerto necesita considerar antes de aceptar una desviación como esta.
Esto abarca aspectos como la disponibilidad de escaleras para el descenso de pasajeros, dimensiones de los stands, pero principalmente la capacidad de respuesta ante incendios en caso de emergencia. Y recuerda que Batam no era uno de los aeropuertos inicialmente presentados como alternativa para este vuelo. Cuando el capitán escuchó que la desviación aún no había sido aprobada, solicitó hacer una órbita de 360 grados sobre Samco, lo que efectivamente solo extendería la espera por otros 2 minutos, y probablemente esperaba que esto fuera suficiente para tal vez obtener aún una autorización para aterrizar en Singapur y evitar la desviación. Tanto Singapur como el aeropuerto de Batam estaban a una distancia similar de donde estaban esperando, así que entiendo un poco la renuencia del capitán aquí, pero como veremos pronto, a veces es mejor tomar la decisión de desviar temprano en lugar de tarde, especialmente en situaciones con un clima que cambia rápidamente. Tras completar la órbita, nada había cambiado realmente, así que el capitán decidió desviar el curso. Fueron la cuarta aeronave en hacerlo, con otras 3 que ya habían procedido a sus alternativas. El controlador les dio nuevamente un vector de radar de 180 grados y explicó que podrían esperar vectores hacia un enfoque radiofaro omnidireccional frecuencia muy alta para una pista 22 en Batam. Pero a medida que la aeronave comenzó a alejarse de la espera, la tormenta también había llegado al aeropuerto de Batam. La lluvia ahora caía sobre la pista, con el mismo tipo de vientos racheados y variables que todavía estaban atormentando su aeropuerto de destino original. Pero la tripulación aún desconocía eso. Y ahora sucede otra cosa peculiar, porque el capitán, que hasta este punto había sido el piloto de monitoreo, ahora anunció al primer oficial que tomaría el control y continuaría como piloto volador para la desviación. Es posible que Singapore Airlines tenga una política que permita al capitán volar desviaciones o tomar el control en situaciones estresantes. Pero, en mi experiencia, siempre es mejor ejecutar desviaciones como piloto de monitoreo cuando eres capitán. La razón de eso es que hay muchas cosas que necesitan ser gestionadas correctamente durante una desviación. Esto incluye monitorear el clima, comunicarse con el control de tráfico aéreo, la tripulación de cabina, los pasajeros y posiblemente la compañía, entre muchas otras cosas. El primer oficial siempre es más que capaz de volar la aeronave, pero se supone que la gestión completa debe ser dejada al capitán, lo cual es mucho más fácil de hacer en el rol de piloto de monitoreo. Pero como dije, eso no es lo que sucedió ahora. Por otro lado, el capitán solicitó al primer oficial su ayuda para preparar el siguiente enfoque VOR y localizar las cartas necesarias para ello. Esto incluía un informe de aeropuerto emitido por la compañía que destacaba las peculiaridades de cada aeropuerto, como si se permitía o no un aterrizaje automático. Según el documento, no había impedimentos para un aterrizaje automático en Batam, pero solo desde el sistema de aterrizaje por instrumentos, por supuesto, no el enfoque VOR que estos chicos estaban volando ahora, pero es probable que este detalle quedara en la mente del capitán mientras continuaban, así que tenlo en cuenta. Curiosamente, 1 minuto después de que la tripulación había comenzado la desviación, volvieron a preguntar al control de tráfico si estaban aceptando aterrizajes en Singapur. Esto mostró un posible sesgo para revertir su decisión, pero el clima seguía siendo terrible, por lo que la desviación simplemente continuó en su lugar. A las 16:46 se informó a la tripulación que la decisión de la desviación a Batam aún estaba pendiente, pero aún recibirían vectores para el enfoque en anticipación a su autorización. La aeronave pasó al sur del aeropuerto, luego recibió instrucciones de girar a la izquierda a 120 grados y después a 90 para un viento en contra. 2 minutos después, el siguiente controlador les informó que aún esperaban autorización para permitirles comenzar el enfoque. Dado que la hora era ahora las 1648, una suposición muy generosa de su estado de combustible los tendría alrededor de 4.500 kilos, y eso ahora motivó al primer oficial a declarar combustible mínimo. Cualquier retraso adicional significaría que comenzarían a usar sus últimos 30 minutos de combustible de reserva. Recuerda que la declaración de combustible mínimo no cambia nada para el control de tráfico aéreo. Todavía continuarían observando las reglas regulares que incluyen la coordinación de desvío que discutimos anteriormente. Pero 2 minutos después, el capitán tomó el radio y declaró: Mayday de combustible para Singapore Airlines 319. Y eso finalmente hizo el truco. Es probable que los pilotos actualizaran la ruta de aproximación en este punto y vieran que, desde su posición actual, el combustible de llegada había bajado a menos de 3.000 kilos.
Al tratarse de una emergencia, se les autorizó de inmediato la aproximación, sin importar ya la coordinación. El controlador les instruyó girar a la izquierda a un rumbo de 360 grados y contactar al control de Tanjung Pinang para los vectores finales. La tripulación hizo esto y a las 16:55 se les dio un giro a la izquierda para establecerse en la aproximación VOR para la pista 22, y el controlador les dijo que tenían prioridad para la aproximación. El capitán realizaba tanto el vuelo como la comunicación, mientras el primer oficial configuraba los sistemas y brindaba información del diagrama de aproximación. Lamentablemente no sabemos exactamente qué tipo de conversación estaba ocurriendo entre los pilotos aquí, porque tristemente se perdió más tarde el grabador de voz de la cabina. Pero en situaciones como esta, es absolutamente crucial que la tripulación se adhiera a las áreas de responsabilidad e intente mantener los flujos de trabajo lo más cerca posible de la normalidad. El estrés al saber que el combustible se agota puede provocar errores si te apresuras. Ahora, no estoy diciendo que esto es lo que estaba sucediendo aquí, no lo sabemos, pero lo que está a punto de suceder definitivamente creará una gran cantidad de estrés, porque todavía estamos lejos del final de esta historia. Alrededor de las 17 en punto durante el descenso por la aproximación VOR, el controlador informó a la tripulación que el viento había cambiado a 14 grados de viento de cola para la pista 22 con ráfagas de hasta 30 nudos. El Boeing 7777 estaba certificado para un viento de cola máximo de 15 nudos, pero Singapore Airlines no aprobaba más de 10 nudos. Con el viento que se informó ahora, podrían enfrentar hasta 30 nudos directamente en su cola, y eso era mucho más de lo que se consideraría seguro. Por lo tanto, la tripulación decidió abandonar el enfoque alrededor de 1.600 pies y en su lugar subió a 1.800 para intentar maniobrar para el enfoque del sistema de aterrizaje por instrumentos desde la dirección opuesta. Había células de tormenta en todas partes, por lo que el capitán voló ligeramente al norte de la línea central y luego procedió con un amplio giro a la izquierda para intentar maniobrar por sí mismo hacia la línea central para el enfoque del sistema de aterrizaje por instrumentos. Esto se había convertido en una emergencia total, con el combustible agotándose rápidamente en los tanques, algo de lo que el capitán era más que consciente. Tan pronto como se anunció la advertencia de baja cantidad de combustible, la tripulación necesitaba tener en cuenta más procedimientos. Eso incluía una lista de verificación no normal del manual de referencia rápida que en esencia decía que necesitarían aterrizar con los flaps al máximo 20 en lugar de 30 y que necesitaban evitar el frenado rápido después del aterrizaje para evitar destapar las bombas de combustible dentro de los tanques. La razón para la configuración de flaps más baja era permitir un destello en caso de un apagado doble del motor, algo que Boeing había aprendido de un incidente con el 777 de British Airways, que había aterrizado corto de la pista en Heathrow en 2008 después de un apagado doble. Cabe mencionar que este incidente ya ha sido cubierto en el canal. Esta configuración de flaps más baja resultaría en una velocidad y distancia de aterrizaje ligeramente más altas, pero la pista en Batam era lo suficientemente larga, así que no sería un problema. El giro a la izquierda comenzó cuando el avión estaba a solo unas 6 millas náuticas del aeropuerto, lo cual es muy cerca si quieres interceptar un enfoque del sistema de aterrizaje por instrumentos. Como dije antes, es probable que el capitán estuviera evitando el clima aquí, y es posible que acortara el circuito para evitar una célula más grande más adelante en la línea central. Pero también existe la posibilidad de que simplemente quisiera interceptar el enfoque y aterrizar lo antes posible debido al estado del combustible. Ahora planeaba usar la función de aterrizaje automático del piloto automático para asegurar un aterrizaje exitoso, pero esta función requiere que el piloto automático se active por encima de 600 pies y en un enfoque agradable y estable para funcionar, y lo que estos dos pilotos estaban volando ahora estaba bastante lejos de un patrón del sistema de aterrizaje por instrumentos estándar. En su giro a la izquierda, la aeronave pasó la línea de descenso y ahora bajaba para capturar el sistema de aterrizaje por instrumentos a una altitud de 1000 pies y a menos de 2 millas náuticas de la pista. Ahora, en videos anteriores he explicado cómo funciona el sistema de aterrizaje por instrumentos, pero en resumen, hay dos antenas situadas en el suelo junto a y más allá de la pista que emiten dos conjuntos de señales de radio cada una. La antena localizadora guía a la aeronave en el plano horizontal y la antena de la pendiente de planeo en el plano vertical. Ahora, cuando estas señales se envían desde las antenas y se irradian hacia afuera, las señales se volverán más y más amplias cuanto más lejos de las antenas lleguen.
Esto significará que los instrumentos en la aeronave que interpretan estas señales se volverán cada vez más sensibles a medida que la aeronave se acerque a las antenas. Por ello, es crucial interceptar el sistema de aterrizaje por instrumentos temprano, generalmente a por lo menos 5 millas náuticas, para que la aeronave pueda alinearse de modo que solo requiera ajustes mínimos en picado y balanceo al aproximarse a la pista. Pero como acabo de explicar, esta aeronave estaba intentando interceptar el sistema de aterrizaje por instrumentos mucho más cerca de eso, y el capitán lo estaba haciendo con un ángulo de intercepción relativamente alto de alrededor de 15 grados y una velocidad vertical de 1.300 pies por minuto. A las 17:05, el primer oficial informó al controlador de aproximación que avistaban la pista a través de la intensa lluvia. A una altitud de cerca de 1.200 pies, el capitán aún maniobraba manualmente la aeronave para alinearla con la línea central. El controlador indicó a la tripulación cambiar a la torre de Batam para el permiso de aterrizaje, lo cual fue confirmado, pero el cambio no se realizó. Casi simultáneamente a la llamada, el capitán que había armado el modo de aproximación, al ver que la senda de planeo y el localizador habían sido capturados, reactivó el piloto automático para el aterrizaje automático anticipado. Pero casi de inmediato apareció una advertencia de no aterrizaje automático en su pantalla principal de vuelo y vio que el indicador del sistema de aterrizaje por instrumentos mostraba que el avión volaba a escala completa, a la izquierda y por encima de la línea central. Esto realmente confundió al capitán, pero en realidad tiene mucho sentido. Dado que había intentado capturar el sistema de aterrizaje por instrumentos tan cerca de la pista y aún con ángulos de intercepción bastante grandes, el piloto automático simplemente no tuvo tiempo para maniobrar el avión hacia una posición más estabilizada. En cambio, continuó descendiendo, intentando corregir, pero con poco o ningún tiempo para hacerlo, el controlador de la torre ahora estaba llamando al controlador de aproximación para informarle que no había escuchado nada del avión de emergencia entrante y que no se había dado autorización para aterrizar. Además, no tenía contacto visual con el tráfico debido a que la visibilidad se redujo a 500 metros por la intensa lluvia. 20 segundos después de que apareció el mensaje de no aterrizaje automático y a una altitud de solo 132 pies, el capitán decidió dar la vuelta y presionar los interruptores Take Off, Go Around. Los dos motores rugieron al entrar en empuje de despegue y el avión comenzó a alejarse de la pista, consumiendo aún más del precioso poco combustible que les quedaba en los tanques. Nunca lo sabremos con certeza, pero normalmente un 777 usaría alrededor de 1.500 kilos durante un despegue normal. Este era ahora el segundo despegue que habían ejecutado, pero el primero fue desde una altitud relativamente alta y probablemente con configuraciones de flaps más bajas, y mientras el avión ahora ascendía a 3.000 pies y la hora era las 17:09, eran 46 minutos después de la hora en que habían planeado aterrizar con 7 toneladas. Por lo tanto, una estimación aproximada pondría el combustible a bordo en alrededor de 2.000 kilos y posiblemente menos. El capitán pidió al controlador de aproximación una estimación actualizada del viento y la visibilidad para la pista 22, ya que esa pista ahora estaba más cerca de ellos. Pero como el controlador de aproximación tuvo que pedirle esta información a la torre, le tomó unos 90 segundos responder y durante ese tiempo el avión había hecho un giro y volado bastante lejos en contra del viento para otra aproximación del sistema de aterrizaje por instrumentos. Finalmente, se informó que la visibilidad era de 500 metros para la pista 4 y 6 kilómetros para la pista 22, indicando que una fuerte lluvia se movía sobre el campo. Pero al menos el viento era constante a 340 grados a 7 nudos. El capitán respondió a la información y dijo que desde la posición en la que ahora estaban no tenían suficiente combustible para reposicionarse para la pista 22, por lo que continuaría para otro sistema de aterrizaje por instrumentos en la pista 04, incluso si la visibilidad era peor, pero tenían que aterrizar esta vez. Y por alguna razón, probablemente el clima, un viento en contra, lo acercaba cada vez más a la línea central. Cuando comenzó a hacer el giro a la derecha para el final, nuevamente estaba a solo 5 millas y media náuticas de la pista, todavía a 3.000 pies y con 220 nudos de velocidad. Esto implicaba que para capturar el sistema de aterrizaje por instrumentos debía descender rápidamente mientras configuraba la aeronave y realizaba un giro en forma de pera hacia la derecha.
Es muy difícil decir cómo se veía el radar meteorológico en la cabina en este punto. Probablemente estaba lleno de retornos rojos muy desagradables. Pero si vamos a aprender algo de esta situación, es a ralentizar las cosas y darte más tiempo cuando la percepción es que hay menos tiempo disponible. Es casi seguro que si esta tripulación hubiera podido extender el viento en contra en su aproximación anterior para interceptar el sistema de aterrizaje por instrumentos más lejos, ya estarían en rodaje en este momento. Pero en cambio, aquí estaban a punto de hacer otro circuito realmente apretado. A las 17:11 el controlador informó a la tripulación que la visibilidad en la pista 04 había mejorado a 800 metros y que estaban autorizados para aproximarse a su criterio. El capitán, con el radio de nuevo, dijo que continuaría hacia la pista 04 como habían acordado antes. Ahora, como mencioné anteriormente, en un ambiente de alto estrés, el capitán siempre debería haber intentado obtener la mayor ayuda posible del resto de la tripulación, y eso definitivamente habría incluido dejar que el primer oficial maneje la radio, pero eso no estaba sucediendo aquí. Mientras tanto, en tierra, el controlador de la torre había despejado todo del área de la pista para asegurarse de que el avión pudiera aterrizar sin problemas esta vez. El capitán pidió configurar el avión hasta flaps 20 y nuevamente comenzó a intentar interceptar el final a alrededor de 2 millas. Pero se encontró en una posición casi idéntica nuevamente, solo que esta vez estaba interceptando desde la izquierda. Cuando el avión atravesó las nubes, los pilotos vieron que estaban muy por encima de la pendiente de planeo y desplazados hacia la izquierda. El capitán intentó colocar el avión en la ranura de aterrizaje manualmente, pero al hacer eso tuvo que iniciar una inmersión a más de 1400 pies por minuto, lo que a esa baja altitud activó una advertencia de proximidad al suelo. Y eso llevó a lo impensable, una tercera vuelta que ocurrió a las 1714 desde una altitud de solo 212 pies. El avión ahora subía como un cohete con una velocidad vertical de alrededor de 4.300 pies por minuto, pero rápidamente se nivelaron a una altitud de 2.000 pies. El capitán llamó al controlador de aproximación e informó que el combustible ahora estaba críticamente bajo y que su plan era volar recto y luego hacer un procedimiento visual de lágrima para aterrizar en la pista 22, ya que eso es todo lo que tenían combustible para hacer. Y probablemente tenía razón, ya que el combustible a bordo habría sido menos de 1000 kilos en ese momento. El controlador de aproximación les informó que el viento ahora era de 330 grados a 15 nudos, implicando un viento de cola de unos 6 nudos, lo cual el capitán aceptó complacido. La tripulación reconfiguró rápidamente la aeronave para la cuarta aproximación, y afortunadamente el mal tiempo ahora se había alejado más hacia el sur. A las 17:19, la aeronave finalmente aterrizó de manera segura en la pista 22, con el combustible restante significativamente por debajo de la reserva final. Ahora, nunca sabremos cuánto bajó realmente ese combustible, pero como dije antes, utilizando cálculos de combustible simples y muy conservadores, muestra que podría haber estado bien por debajo de los 1000 kilos, y eso es un combustible de aterrizaje que incluso a mí como piloto de Boeing 737 me hace sudar frío. El informe final llegó a la conclusión de que el incidente ocurrió debido al mal tiempo y la preferencia del piloto por aterrizar en su aeropuerto de destino en lugar de desviarse antes. Curiosamente, este es el primer informe que he leído que hace referencia directa al impacto del cambio climático y las tormentas más intensas que está provocando, lo cual también está afectando la toma de decisiones del piloto. Singapore Airlines incluyó este incidente en sus programas de entrenamiento para pilotos de varias maneras, y eso, junto con un mejor material de información y más énfasis en la planificación del combustible, fue suficiente para que los investigadores no emitieran más recomendaciones. Entonces, ¿qué piensan? Me encantaría escuchar sus opiniones y recuerden suscribirse al canal. Que tengan un día fantástico. Nos vemos pronto.